Alfredo Salvador Flores, él es integrante de la ONG Ciudadanía Sin Fronteras, conoce muy de cerca el caso venezolano, acaba de estar no hace mucho en Caracas, Venezuela, y queremos preguntarle cómo está analizando la situación en Venezuela, los hechos que se han registrado en la víspera y la posibilidad que Edmundo González Urrutia llegue a Venezuela, y también Nicolás Maduro ha dicho que hoy va a juramentar ante la Asamblea Nacional. Qué gusto saludarlo, Alfredo, muy amable, muy gentil, buen día, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muchas gracias por el contacto. ¿Cómo está analizando lo que está ocurriendo ya a estas horas en Venezuela, ¿no? Luego lo que hemos visto ayer, ¿no? Las Bien, manifestaciones tanto de la oposición política encabezada por María Corina Machado en Venezuela, la, el apoyo internacional que está recibiendo Edmundo González, ayer estuvo en República Dominicana, pero también la respuesta del gobierno de Maduro. ¿Cómo está analizando todo este contexto, por favor? bueno, primero hay que tomar en cuenta que el día de ayer sucedió algo bastante grave que ha intentado ser minimizado por algunos actores comunicacionales del régimen de Nicolás Maduro, y es que María Corina Machado fue secuestrada. Y en ese marco hay que entender cuál es el panorama de represión que tiene el gobierno de Nicolás Maduro. Nicolás Maduro tiene a su cargo la Fuerza Armada, la policía, luego tiene grupos colectivos que son especie de paramilitares financiados y entrenados por el gobierno de Nicolás Maduro para reprimir a la población, y luego delincuentes, bandas delincuenciales que se han articulado con el régimen de Nicolás Maduro y que, ayudan a coaccionar a la población en el marco de sus manifestaciones. Entonces, uno de estos grupos, justamente entre delincuentes y colectivos, secuestró a María Corina Machado, la tuvieron retenida por un periodo, la obligaron a filmar unos videos y luego la pusieron en libertad. Esto creo que se puede leer por un lado como una amenaza, pero por otro lado quizás como un cruce de órdenes dentro del régimen de Nicolás Maduro. Quizás se ordenó una detención a María Corina Machado y luego se retractaron de esa detención. Entonces creo que ese panorama definitivamente es interesante y denota un poco la tensión que se está viviendo. Evidentemente ha habido cruces de noticias, pero hoy todo el mundo y la mirada de la comunidad internacional está puesta en lo que sería la juramentación de Nicolás Maduro y en la llegada de Edmundo González Urrutia al país, quien ha asegurado que va a estar en Venezuela acompañado por una comitiva de 32 presidentes, más de 32 presidentes que lo acompañarían en su juramentación, expresidentes, quiero decir, de Iberoamérica. Ahora, el otro aspecto es los riesgos que está asumiendo el mundo González Urrutia, ¿no? Considerando lo que hemos visto en las últimas horas, ¿no? Y además las amenazas abiertas de parte de funcionarios, representantes del propio gobierno, ¿no? De una detención, ¿no? ¿Cómo analizas este tema, ¿no? O sea, un escenario Mira, bastante... yo creo que de manera efectiva es muy difícil detener a Edmundo González porque estamos hablando que estamos enfrente de una situación, digamos, de bicefalia en representación de Estado, la cual por lo general conlleva, digamos, ciertos niveles de respeto para procurar un proceso de negociación, que es en lo que suelen terminar este tipo de circunstancias, por lo menos históricamente y en los últimos años, ¿no? Tanto en Venezuela como en otros países. Entonces una detención cerraría vías de diálogo. Vimos como si tomamos el precedente de Juan Guaidó en Venezuela, no fue detenido en ningún momento porque precisamente era un actor beligerante en el marco de una confrontación política por la presidencia de la República. Entonces yo creo que de manera efectiva es muy difícil llevar a cabo la detención de Edmundo González, pero creo que es probable que se sigan dando amedrentamientos como el que ya se ha visto, como la detención de su yerno, de familiares, de otros activistas de menor rango, digamos, del partido de María Corina Machado y de la oposición. Y aparte de eso también creo que es importante identificar que el mayor riesgo es la no permisión de entrada de Edmundo González al país. ¿Cómo se va a dar este ingreso? ¿Cómo se va a evitar el ingreso en caso de que se evite? Creo que Edmundo González está dispuesto a ingresar a Venezuela, pero hay que tomar en cuenta que él se puede juramentar en cualquier parte del territorio venezolano, inclusive podría ser en una embajada, y esto también es otro contexto que quizás podría tomar fuerza en la medida de lo que vaya sucediendo. Ahora, Nicolás Maduro tiene planteado juramentarse en el Palacio Blanco, que es justamente la sede de la Casa Militar, o como se le llama a la institución encargada de resguardar militarmente al presidente. Entonces, esto también es una señal muy interesante de que Maduro quizás no se siente seguro en Caracas, y por eso es que desde el día de ayer se han cerrado varias de las vías principales de la ciudad,
por eso desde el día de ayer se ha planificado la juramentación justamente en este anexo del Palacio de Gobierno, del Palacio de Miraflores, que es el Palacio Blanco. Y un dato también muy interesante es que Daniel Ortega ha suspendido su visita a la toma de posesión de Nicolás Maduro, sino que va a enviar a un comité, digamos, de gobierno que va a representarlo. Esto podría apuntar a que Daniel Ortega no se siente seguro en Venezuela. Y esto creo que también es algo que hay que considerar con bastante valor y bastante peso, porque podríamos estar en el marco de una situación de tensión y de temor por parte del régimen de Nicolás Maduro ante lo que podría pasar. Ahora, la comunidad internacional, ¿qué tanto va a pesar en esta situación en la que vive Venezuela, Alfredo? Hemos visto pronunciamientos de cancilleres de la región, hemos visto incluso la propia posición que está asumiendo el próximo nuevo gobierno de los Estados Unidos, Donald Trump, pero también vemos la intolerancia política de parte de Maduro, pero que también cuenta con apoyo de varias naciones, Rusia, Irak, Nicaragua, apoyo Sí, también de China, en, apoyo de gobiernos latinoamericanos que no definen una postura, pero implícitamente están apoyando, el caso de Colombia, el caso de Brasil, etcétera, etcétera, México, ¿no? Entonces, ¿cuál puede ser en todo caso esta presión internacional? ¿Qué tanto peso puede tener? Bien, actualmente, si vemos cómo está el mapa político de la región, los únicos gobiernos en América que apoyan al régimen de Nicolás Maduro y que han anunciado presencia en la toma de posesión han sido Nicaragua, Honduras, Cuba y Bolivia. Colombia ha asegurado que va a enviar a una representación oficial para no cerrar las puertas al diálogo, pero el resto de los países de la región han dejado aislado al régimen de Nicolás Maduro. Luego se habla de visitas, por lo menos hasta la mañana, de representantes del gobierno de Serbia, de Uganda y Bielorrusia. Y probablemente algunos otros regímenes autoritarios alineados a Nicolás Maduro. Pero lo cierto es que creo que esto lo que hace es denotar que hay un mayor nivel de aislamiento hacia el régimen de Nicolás Maduro. Creo que Rusia en el contexto geopolítico está muy ocupado en sus asuntos internos como para, digamos, generar acciones de apoyo. De hecho, años previos veíamos como en momentos de tensión en Venezuela, Rusia aterrizaba, eh, digamos, medios de transporte militares, aviones en Venezuela, o habían algunas señales de amenaza militar o de apoyo militar por parte de Rusia. Hoy no lo estamos viendo. Entonces, esto significa que digamos, el régimen de Nicolás Maduro probablemente está en un momento de apoyo internacional que no es el mejor. Vimos cómo cayó el régimen de Siria y esto puede ser una referencia del nivel de apoyo y articulación que pueden estar dando aliados como Rusia, que creo que es el principal aliado, tanto ideológico como estratégico de Venezuela en su tipo de sistema, ¿no? Que bueno, es un sistema muy complejo políticamente. Estamos hablando de un tipo de régimen que podría ser un mix entre capitalismo de Estado y al mismo tiempo un tipo de mafia, ¿no? Colegiada, como funciona en efecto. Ahora, Alfredo, estos gobiernos actúan de una manera donde en realidad hacen tabla rasa de todo. Y estamos viendo cómo está actuando Nicolás Maduro, ¿no? O sea, el gran tema es qué capacidad ya al interior de Venezuela se tiene como para poder ejercer esta presión y qué capacidad se tiene para que en un futuro cercano se puedan de una u otra manera establecer los caminos para una salida ordenada, una salida democrática, una salida popular con elecciones. Esta es una situación bastante dificultosa. Maduro ha demostrado, el gobierno, mejor dicho, el chavismo ha demostrado en los últimos 25 años que no está dispuesto a hacer ningún tipo de cambio, muy por el contrario, ni a otorgar concesiones, muy por el contrario, las endurece. Entonces, ¿cómo encontramos una salida? Claro, yo creo que acá el panorama lo que apunta es que hay que tener la mirada en las Fuerzas Armadas y la Policía de Venezuela. Son ellos los que ahora tienen la responsabilidad de hacer cumplir la Constitución. Creo que el punto más novedoso y la noticia del día de hoy es que Venezuela hoy tiene oficialmente y según los resultados electorales un nuevo presidente, pero no solo eso, también una nueva vicepresidenta. María Corina Machado ha sido anunciada
como la única miembro, digamos, del gabinete hasta ahora que ha notificado a Edmundo González como vicepresidenta ejecutiva de la República. Y eso apuntaría a que estas dos autoridades ejecutivas tendrían un rango de Estado y son las Fuerzas Armadas precisamente las encargadas de hacer obedecer la decisión de la población. Entonces creo que la población venezolana tiene que mantenerse en contacto con sus familias, las manifestaciones tienen que apuntar a exigir a las Fuerzas Armadas que se pongan del lado de la ciudadanía y que hagan cumplir la ley y las normas. Porque Venezuela a partir de hoy tiene nuevo presidente y también nueva vicepresidenta. Entonces, yo creo que en el marco de eso, y es algo que hemos visto en las calles, creo que en la represión no se ha visto tan activamente como otros años a la Guardia Nacional y la Fuerza Armada. Yo creo que si yo fuera militar o policía, pues y tuviera que reprimir o detener o ponerle una mano encima al posible presidente en el marco de lo que pudiera pasar y el contexto político y el panorama que pueda ocurrir al futuro, a un posible futuro presidente de Venezuela o vicepresidenta, creo que lo pensaría dos veces porque las consecuencias de eso pueden ser bastante graves. Entonces, creo que la noticia más importante de hoy es esa y creo que las Fuerzas Armadas tienen que tomar una acción y eso lo pedimos no desde un punto de vista beligerante o guerrerista, sino como sociedad civil. Las Fuerzas Armadas son un ente fundamental en los países y en Venezuela existe una Fuerza Armada y esa Fuerza Armada tiene que ponerse del lado de la población y confiamos en que así va a ser porque sabemos que hay muchísimo descontento también dentro de las líneas de la Fuerza Armada Bolivariana de Venezuela. Alfredo Salvador Flores, integrante de la ONG Ciudadanía Sin Frontera, yo te agradezco como siempre la amabilidad de compartir esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Ha sido un gusto conversar contigo, Alfredo, muy gentil. Gracias a ustedes. Gracias. Conversamos con Alfredo Salvador Flores, integrante de la ONG Ciudadanía Sin Fronteras.